mercado de capitales es como cualquier otro mercado internacional. En nuestro país está conformado por una serie de participantes que compra y vende acciones e instrumentos de crédito con la finalidad de ofrecer una gama de productos financieros que promuevan el ahorro interno y fuentes de capital para las empresas. Los mercados de capitales son una fuente ideal de financiamiento por medio de la emisión de acciones con el fin de mantener balanceada la estructura de capital de la empresa. En Venezuela, el funcionamiento del mercado de capitales se rige por la Ley de Mercado de Valores. Esta ley persigue en esencia la protección de los inversionistas, para lo cual incluye expresamente la creación de la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL, como ente encargado de dictar las normas de emisión y colocación de cualquiera de los títulos o derechos que se oferten públicamente, no regulados por otras leyes especiales. A los mercados de capitales concurren los inversionistas, personas naturales o jurídicas con exceso de capital, y los financistas, personas jurídicas con necesidad de capital. Estos participantes del mercado de capitales se relacionan a través de los títulos valores. Estos títulos valores pueden ser de renta fija o de renta variable. Además, los títulos valores pueden ser de emisión primaria o secundaria. Estas negociaciones se realizan generalmente en la bolsa de valores. ¿Cuáles son los objetivos del mercado de capitales? El objetivo primordial del mercado de capitales es el de facilitar la colocación del ahorro interno en manos de los agentes excedentarios, en manos de los deficitarios, las empresas, dado que el crédito a largo plazo es más costoso que la emisión de acciones, por tener implícita mayor proporción de riesgo. El mercado de capitales funge como el sistema de intermediación donde las empresas minimizan su costo de capital, o sea, de financiamiento. Los títulos de renta fija son los que confieren un derecho a cobrar unos intereses fijos en forma periódica, es decir, su rendimiento se conoce con anticipación. Por el contrario, los títulos de renta variable son los que generan rendimiento o pérdida dependiendo de los resultados o circunstancias de la sociedad emisora, y por tanto no puede determinarse anticipadamente al cierre del ejercicio social. Se denominan así en general las acciones. Además, los títulos valores pueden ser de emisión primaria o secundaria. La emisión primaria es la primera emisión y colocación al público que realiza una empresa que accede por primera vez a financiarse a los mercados organizados. Estos títulos son los de negociación en el mercado primario. La emisión secundaria comienza cuando los instrumentos financieros o títulos valores que se han colocado en el mercado primario son objeto de la negociación. Estas negociaciones se realizan generalmente en las bolsas de valores. Los inversionistas del mercado de capital realizan análisis de las posibilidades de inversión mediante dos técnicas: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental, esta técnica de análisis para predecir las cotizaciones futuras de un valor, se basa en el estudio minucioso de los estados contables de la empresa emisora, así como sus expectativas futuras de expansión y de capacidad de generación de beneficios. El análisis fundamental tiene también en cuenta la situación de la empresa en su sector, la competencia, su evolución bursátil y del grupo en que se ubica, en general las perspectivas socioeconómicas, financieras y políticas. Con todos estos componentes, el analista fundamental llega a determinar un valor intrínseco en la empresa, en torno al cual debe cotizar la acción en bolsa. Y el análisis técnico es la denominación aplicable a un conjunto de técnicas que tratan de predecir las cotizaciones bursátiles desde su vertiente histórica, teniendo en cuenta también el comportamiento de ciertas magnitudes bursátiles, como volumen de contratación, cotizaciones de las últimas sesiones, evolución de las cotizaciones en periodos más largos, capitalización bursátil. El análisis técnico se apoya en la construcción de gráficos que indican la evolución histórica de los precios de los valores, pero también en técnicas analíticas que pueden predecir las oscilaciones bursátiles. Se le denomina también análisis chartista o gráfico, aunque el análisis técnico es más amplio porque incorpora actualmente modelos matemáticos, estadísticos y econométricos que van más allá de la pura teoría gráfica. En el mercado de valores, los elementos participantes que llevan a cabo el funcionamiento del mercado son la Superintendencia Nacional de Valores, la Caja de Valores, la Bolsa de Valores y las entidades emisoras. La Superintendencia Nacional de Valores es el organismo que tiene como objetivo la promoción
regulación y vigilancia y supervisión del mercado de valores, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional. Está adscrita al Ministerio de Finanzas a los efectos de la tutela administrativa. La Caja de Valores es el sistema de compensación y liquidación de valores que provee simultáneamente un intercambio de valores y efectivos en la fecha de liquidación que se acuerde. Esta entidad que facilita la rápida transferencia de fondos y de valores depositados por las personas naturales o jurídicas que participan activamente en el mercado de valores, otorgándole a estas la consiguiente seguridad jurídica en la ejecución de las operaciones pactadas, a la vez que permite la inmovilización física de dichos valores, minimizando los riesgos de robo, extravío, falsificación, entre otros. Bolsa de valores. Son mecanismos destinados a la negociación exclusiva de las acciones y valores convertibles o que otorguen derecho de adquisición o suscripción. La bolsa de valores no constituye mecanismos directos para la obtención de capitales, sino más bien provee un lugar físico y los servicios necesarios para que vendedores y compradores de títulos valores, a través de recorredores públicos, accionistas o apoderados, efectúen sus transacciones con tales títulos. Las entidades emisoras son las instituciones que emiten y colocan sus títulos valores en los mercados organizados para financiarse. Intermediarios, corredores de títulos valores. El corredor público de títulos valores es definido en las normas relativas a la autorización de los corredores públicos de títulos valores en su artículo 1 como la persona natural o jurídica que tiene entre su objeto principal realizar operaciones de corretaje con valores, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores para actuar como tal. Y la casa de bolsa es la sociedad que realiza todas aquellas actividades de intermediación de títulos valores y actividades conexas. En nuestro país, el instrumento financiero más importante del mercado de capital son los bonos. Los bonos son títulos de deuda que pueden ser emitidos por el Estado, gobiernos nacionales, provinciales, municipales o empresas privadas, industriales, comerciales o de servicios, y otorgan a su tenedor el derecho de percibir intereses o una renta fija por un determinado periodo, al final del cual el capital es reembolsado. Lo habitual es que el bono sea un título al portador que puede ser negociado en una bolsa de valores. El bono supone un compromiso por parte del emisor para devolver el capital principal junto con los intereses correspondientes, que suelen formar lo que conoce como cupón. En el mercado de capitales venezolanos se negocian una serie de valores emitidos por empresas privadas, tales como acciones, obligaciones, papeles comerciales y títulos de participación. También se negocian valores emitidos por el Estado conforme a la Ley de Crédito Público y a la Ley de Banco Central, a saber, deuda pública nacional, letras del Tesoro, certificados de depósitos, entre otros. Los títulos valores que se negocian en el mercado de capitales tienen diferentes características de riesgo y rendimiento, y se agrupan en títulos de renta fija y títulos de renta variable. Existen títulos para invertir a corto, mediano y largo plazo. La principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación de petróleo para la exportación. El petróleo en Venezuela es procesado por la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. La producción inicial data a comienzos del año de 1875, con la participación de la Compañía Petrolera del Táchira en la hacienda La Alquitrana, localizada en el estado Táchira. Luego es construida la primera refinería en la cual se obtendrían productos como el queroseno y el gasolino. Desde la década de 1950 a principios de 1980, la economía venezolana experimentó un crecimiento constante que atrajo muchos inmigrantes. Durante la caída de los precios del petróleo en los años 1980, la economía se contrajo y la inflación se disparó hasta alcanzar picos de 84% en 1989 y 99% en 1996, 3 años antes de que Hugo Chávez asumiera el cargo de presidente. A pesar de las tensas relaciones con los Estados Unidos, este país es el más importante socio comercial de Venezuela. Las exportaciones estadounidenses a Venezuela incluyen maquinarias, productos agrícolas, instrumentos médicos y vehículos. Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo extranjero a los Estados Unidos. Cabe destacar que cerca de 500.000 aproximadamente empresas de Estados Unidos están representadas en Venezuela. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, el gobierno recibió de 1998 a 2008 alrededor de $325.000 millones a través de la producción petrolera
y la exportación en general. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, para agosto de 2015 tiene una producción de 2.4 millones de barriles por día, es decir, que 500.000 van a los Estados Unidos. Desde que el expresidente Hugo Chávez impuso estrictos controles de cambio en 2003, en un intento de evitar la fuga de capitales, se han producido una serie de devaluaciones de la moneda. Para 2015, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, superando el 100% interanual, convirtiéndose en la tasa más alta de la historia del país. La economía ha sido atacada desde el año 1999, cuando Chávez entró al poder, llevando 18 años en un poder económico decadente. Su principal objetivo es la prestación al público de todos los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada las operaciones con títulos valores, objeto de negociación en el mercado de capitales, con la finalidad de proporcionarles adecuada liquidez. Entre las características del mercado de capitales se encuentran 1. Son barómetro, brújula o termómetro de la economía del país. 2. Su indicador señala no solo lo que está ocurriendo, sino lo que va a ocurrir en el mundo de las finanzas. 3. Es el sitio donde mejor se cumplen las leyes de la oferta y la demanda. Y 4. Se mantiene el anonimato de compradores y vendedores. Misión del mercado de capitales: facilitar la intermediación de instrumentos financieros y difundir la información que requiere el mercado de manera competitiva, asegurando transparencia y eficacia dentro de un marco autorregulado y apegado a los principios legales y éticos, apoyándose para ello en el mejor recurso humano y la solvencia de los accionistas.